Hola, qué gusto recibirles aquí en el canal de Luis Jovel. Hola a todos, un placer estar aquí. Como siempre, si este contenido les parece valioso, pues anímense a suscribirse, a darle like, nos ayuda un montón a seguir creando. Sí, totalmente, se agradece mucho. Bueno, hoy nos metemos en un tema eh, denso pero apasionante, la exégesis bíblica. Uf, sí, la gran pregunta es, ¿cómo nos acercamos hoy a textos que tienen miles de años? Exacto, porque la Constitución de Iberbum lo pone muy bien, ¿no? Habla de la Biblia como palabra de Dios en palabras humanas. Justamente. Y ahí está el meollo. Son palabras humanas situadas en un tiempo, una cultura. Por eso, una lectura así nomás, superficial pues, se queda corta, muy corta. Clarísimo. La distancia cultural, lingüística, histórica es inmensa. A veces no somos conscientes. Ponías el ejemplo de las bodas de Caná antes de empezar. Sí, es un buen ejemplo. Lees Juan 2 y surgen preguntas. ¿Qué tipo de ritos había? ¿Por qué no se menciona explícitamente a la novia? ¿Y esa cantidad de vino? ¿Qué significaba? Preguntas que sin un método quedan un poco en el aire, ¿no? O respondemos desde nuestra propia cabeza. Exacto. Necesitamos herramientas para entender qué querían comunicar los autores en su mundo, en su contexto. Como dice la misma de Iberbum más adelante en el número 12, hay que investigar qué quisieron afirmar los agiógrafos. Precisamente. Y ese es el objetivo hoy. Explorar esos caminos, esos métodos que la tradición y la ciencia bíblica han desarrollado. Nos vamos a guiar bastante por un artículo muy útil de Tarcisio Gaitán Briceño, publicado en Cuestiones Teológicas. Un buen punto de partida, sí señor. Él nos recuerda que es un método, ¿no? Según la RAE, un procedimiento para hallar la verdad. Y otros autores como Simian Joffre añaden características clave. Debe ser objetivo, transmisible, comprensible. Limitable y controlable. O sea, no es, a mí me parece que, sino un camino que otros puedan seguir y verificar. Fundamental para evitar el puro subjetivismo, claro. Totalmente. Y fíjate que esta necesidad de interpretar no es nueva. Para nada. No, no. Viene de lejos. Desde el libro de los Hechos, con Felipe y el etíope. ¿Entiendes lo que lees? Ya estaba ahí. Luego, los métodos judíos, las midot, para interpretar la Torá, la Halaká, la Agadá. Filón de Alejandría con la alegoría. Los padres de la Iglesia, claro, Orígenes, Teodoro de Mopsuestia. La misma lección divina medieval, con sus 4 sentidos famosos. El literal, el alegórico, el moral, el anagógico. Exacto. Luego la Reforma, que puso un énfasis fuerte en el sentido literal, la sola escritura. Y después, bueno, el racionalismo y la Ilustración trajeron la crítica bíblica como la entendemos más modernamente. Ahí aparecen figuras como Richard Simon, ¿no? Que ya empezó a cuestionar cosas como la autoría mosaica del Pentateuco. ¿Correcto? Y más tarde, ya en el siglo XIX y XX, la Escuela de la Historia de las Formas, con Gunkel, Dibelius, Bultmann, Que nos dieron un concepto clave que sigue siendo fundamental. el Sitzim-Leben, el contexto vital. Entender la situación sociorreligiosa original de un texto o una forma literaria. Toda una historia, una herencia riquísima, pero que nos muestra que hoy no basta un solo método, sino que necesitamos, como dices, herramientas diversas, un enfoque plural y, sobre todo, científico. Así es. La exégesis moderna se construye sobre esos hombros, pero ha refinado y añadido herramientas. Perfecto. Entonces, antes de zambullirnos en los grandes grupos de métodos que describe Gaitán Briceño, ¿cuáles serían esos pasos previos absolutamente indispensables? Como la preparación del terreno. Muy buena analogía. Sí, hay tareas fundamentales antes de aplicar cualquier método específico. Yo diría que son 3, principalmente. A ver. Primero, y crucial, fijar el texto, lo que llamamos crítica textual. ¿Por qué es tan importante? Porque no tenemos los originales, los autógrafos. Tenemos copias de copias, hechas a mano durante siglos. Y en ese proceso, inevitablemente, se introdujeron variantes, errores, cambios. Claro, voluntarios o involuntarios. Exacto. Entonces, la crítica textual compara los manuscritos más antiguos y fiables para reconstruir el texto que con mayor probabilidad se acerca al original. ¿Y qué herramientas usamos para eso? Pues ediciones críticas estándar. Para el Antiguo Testamento hebreo, la VHS, la Biblia hebraica Stuttgartensia, o la más nueva, la VHQ.
Para el Nuevo Testamento griego, el Novum Testamentum Grece de Nestle Aland, ahora en su edición 28, o el Greek New Testament de las Sociedades Bíblicas Unidas, la GNT, en su quinta edición. Son básicas. Entendido. Crítica textual, paso 1. El segundo. Segundo, delimitar el texto o la perícopa, es decir, definir cuál es la unidad de texto que vamos a estudiar. Un relato, un poema, una sección argumentativa. Que tenga un sentido relativamente completo. ¿Y cómo sabemos dónde empieza y dónde termina? A veces las divisiones de capítulos y versículos de nuestras Biblias. Exacto, esas divisiones son tardías, a veces ayudan, pero otras veces cortan unidades naturales. Hay que buscar criterios internos, cambios de acción, de tiempo, de lugar, de personajes, indicadores de inicio o fin, cambios de estilo, estructura. O sea, no seguir ciegamente los capítulos. El ejemplo clásico es Génesis 1, ¿no? El primer relato de la creación termina en 2.4a, no en 1.31. Justamente. Hay que hacer ese trabajo de delimitación cuidadoso. Vale. Fijar el texto, delimitar la perícopa. ¿Y el tercero? El tercer paso previo es el uso crítico de las traducciones. Son herramientas valiosísimas, claro, sobre todo si no dominamos las lenguas originales. Pero con cuidado. Con cuidado. Hay que saber qué tipo de traducción usamos. ¿Es más literal? ¿Más dinámica? ¿Tiene notas críticas que expliquen opciones de traducción o variantes textuales? ¿Es una versión más académica o más popular? Y reconocer que siempre son una interpretación. La prioridad para un estudio profundo siempre la tendrán las lenguas originales: hebreo, arameo y griego. Sin duda. Las traducciones ayudan, orientan, pero el análisis fino requiere ir a las fuentes. Bien. Con estas bases, texto fijado, unidad delimitada y un manejo consciente de las traducciones, ahora sí podemos empezar a aplicar los métodos exegéticos propiamente dichos. Gaitán Briceño los agrupa, ¿verdad? Sí. Una forma útil de organizarlos es distinguir entre métodos diacrónicos y sincrónicos, y luego añadir los contextuales. Empecemos por los diacrónicos. Suenan a través del tiempo, ¿no? ¿Qué buscan? Exacto. Se enfocan en la historia del texto, en su proceso de formación a lo largo del tiempo. Intentan mirar detrás del texto final que tenemos. ¿Cómo se formó? ¿Qué fuentes usaron los autores? ¿Hubo etapas de redacción? Esas son las preguntas clave. Y aquí entran varios métodos clásicos. El primero sería la crítica literaria, también llamada a veces crítica de las fuentes. ¿Qué busca identificar? Fuentes escritas previas que el autor o redactor pudo haber utilizado, o distinguir distintas manos o estratos redaccionales dentro de un mismo libro. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué pistas busca? Busca, por ejemplo, duplicados, o sea, relatos del mismo evento contados dos veces con diferencias. Como las dos versiones de la creación en Génesis 1 y 2, o las distintas presentaciones de la alianza con Abraham. O las listas de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. También busca contradicciones internas, tensiones en el estilo o en la teología, interrupciones abruptas en la narración. El ejemplo clásico aquí es la cuestión sinóptica, ¿no? Intentar explicar las similitudes y diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas. Precisamente. La hipótesis de las dos fuentes, Marcos y la fuente Q, es un resultado típico de la crítica literaria o de fuentes aplicada a los evangelios. Vale. Crítica literaria. ¿Qué otro método diacrónico importante tenemos? El análisis de géneros o historia de las formas. Ya lo mencionamos al hablar de Gunkel. El del Sitz im Leben. Ese mismo. Este método se pregunta, ¿a qué género literario pertenece este texto? ¿Es un himno, una parábola, una profecía de juicio, una saga, una carta? Y, crucialmente, ¿cuál era su Sitz im Leben original? Su contexto vital, la situación concreta en la sociedad o en el culto donde ese género se usaba. ¿Por qué es tan importante identificar el género? Porque el género te dice mucho sobre la intención del texto y cómo hay que leerlo. No lees un mito como si fuera una crónica histórica detallada, ni una carta personal como si fuera un tratado legal. Claro, te da la clave de interpretación. Exacto. Considera factores como el tema, la estructura típica del género, el estilo, el lenguaje. Y ese famoso Sitz im Leben. Entendido. Llevamos crítica literaria y análisis de géneros. Hay más en la caja diacrónica. Sí, otros dos importantes son el análisis de tradiciones y el análisis de la redacción. Suenan parecidos, pero ¿cuál es la diferencia?
El análisis de tradiciones, o historia de las tradiciones, se enfoca en una tradición específica, que puede ser oral o escrita, y rastrea cómo esa tradición, un tema, un relato, una creencia, ha evolucionado a través de diferentes textos y etapas históricas. Un ejemplo. La tradición del Éxodo, por ejemplo, cómo se cuenta y se reinterpreta en Éxodo 14, en el Cántico de Éxodo 15, en los credos históricos de Deuteronomio, en los Salmos, en los Profetas. O la tradición sobre la última cena, que aparece en los sinópticos y también en Pablo, en 1 Corintios 11. Justamente, el método intenta identificar los textos que comparten esa tradición, compararlos, buscar la forma más antigua posible y reconstruir las etapas de su desarrollo y el Sitsim Leven de cada etapa. Vale, rastrea la evolución de una idea o relato. Y el análisis de la redacción. El análisis de la redacción o crítica de la composición da un paso más allá. Se centra en el trabajo del redactor final, del autor que le dio al libro o a una sección su forma definitiva. O sea, ya no tanto en las fuentes o tradiciones previas, sino en cómo el autor las usó. Exactamente. Estudia cómo seleccionó su material, fuentes orales, escritas, tradiciones, cómo lo modificó, lo adaptó, lo ordenó y por qué. ¿Cuál era su propósito teológico al componer la obra así? Lucas mismo lo dice en su prólogo, ¿no? Que investigó todo y decidió escribirlo ordenadamente. Claro, Lucas 1:1-4 es casi un manifiesto del trabajo redaccional. O Juan 20:30-31, donde explica por qué seleccionó ciertos signos. Entonces, este método mira el texto final, pero para descubrir la mano y la intención del autor-redactor. Se fija en su estilo, su vocabulario preferido, su teología particular, la estructura que le da a la obra. Correcto. Compara, por ejemplo, cómo Mateo, Marcos y Lucas organizan los mismos episodios de la vida de Jesús de manera diferente, y se pregunta qué intención teológica revela esa diferente organización en cada evangelista. Muy interesante. Entonces, estos métodos diacrónicos nos ayudan a entender la historia detrás del texto. Pero, ¿qué pasa con el texto tal como lo tenemos ahora, en su forma final? Ahí es donde entran los métodos sincrónicos, sin, cronos, con el tiempo. Se enfocan en el texto en su estado actual, tal como nos ha llegado. Lo estudian como una unidad coherente, en sí misma, ¿no? Sin necesariamente mirar tanto a su proceso de formación. Eso es, analizan su estructura interna, su lenguaje, su forma literaria final, y aquí, la base de todo, aunque a veces se da por supuesta, es el análisis morfológico y sintáctico. Lo más básico de la gramática, digamos. Sí, pero fundamental. Estudiar la forma de las palabras, morfología, y cómo se combinan para formar frases y oraciones, sintaxis. Sin eso, no hay análisis posible. Y sobre esa base, ¿qué más encontramos en lo sincrónico? El análisis semántico. Este va un paso más allá de la gramática y se pregunta por el significado preciso de las palabras y expresiones clave dentro de su contexto específico en el texto. Importantísimo, porque las palabras cambian de significado con el tiempo o según el contexto. Totalmente. Hay que evitar proyectar nuestros significados modernos sobre palabras antiguas. Aquí son cruciales los buenos diccionarios técnicos, los léxicos de hebreo y griego, los diccionarios teológicos, las concordancias. El ejemplo clásico es la palabra logos, en el prólogo de Juan, ¿no? No significa lo mismo que palabra en nuestro uso cotidiano. Para nada. Tiene una carga filosófica y teológica enorme que hay que desentrañar con herramientas semánticas. Morfosintaxis y semántica como base. ¿Qué más? La Biblia tiene muchísimas narraciones. Pues para eso está el análisis narrativo. Se aplica obviamente a los textos narrativos, que son una parte enorme de la Biblia, desde Génesis hasta Hechos, y partes de los profetas también. ¿Y qué estudia este análisis? Se pregunta cómo está contada la historia. No solo qué pasa, sino cómo se narra. Analiza la trama, el conflicto, el desarrollo, el clímax, la resolución, los personajes, cómo se presentan, cómo evolucionan, el punto de vista del narrador. ¿Es omnisciente? ¿Limitado? El uso de los tiempos verbales, la función de los diálogos. Busca entender cómo la forma de narrar configura el mensaje y la experiencia del lector implícito en el texto. Exactamente. Es un enfoque muy literario, que ve el texto como un artefacto cuidadosamente construido para producir un efecto. Y relacionado con ese efecto, mencionas también el análisis pragmático. ¿Qué es eso? Suena a práctico. Sí, viene de la pragmalingüística.
Se interesa por la acción que realiza el lenguaje. O sea, ¿qué hace el texto? ¿Qué busca producir en el oyente o lector? No solo qué dice, sino qué pretende lograr: persuadir, consolar, advertir, instruir. Eso es. Considera la dimensión performativa del lenguaje. Un texto no solo informa, también actúa sobre el receptor. Analiza cómo la sintaxis, la semántica y sobre todo el contexto de comunicación, quién habla, a quién, en qué situación, contribuyen a esa función o intención del texto. Un ejemplo rápido. Piensa en Pablo defendiendo su autoridad en 2 Corintios 10. El lenguaje que usa no es solo descriptivo, busca reafirmar su posición y mover a los corintios a la obediencia. La pragmática analiza cómo lo hace lingüísticamente. Entendido. Métodos diacrónicos mirando atrás, métodos sincrónicos mirando el texto final. Y Gaitán Briceño añade una tercera categoría. Sí, los métodos contextuales, que a veces se engloban bajo la etiqueta de exégesis sociocientífica. ¿Qué aportan estos de nuevo? Complementan a los otros métodos utilizando herramientas y modelos de las ciencias sociales, antropología, sociología social, para comprender mejor el contexto social, cultural y económico en el que nacieron y se leyeron originalmente los textos bíblicos. Van más allá del Sitzimleben más literario, ¿no? Se meten más en el mundo detrás del texto. Exacto. Amplían la comprensión de ese Sitzimleben. Parten de la idea de que los textos no se escribieron en un vacío, sino que presuponen todo un mundo cultural compartido que a nosotros se nos escapa. Como cuando Lucas dice que Isabel sentía oprobio por no tener hijos. Necesitamos entender qué significaba eso socialmente en su cultura. Justamente, estos métodos usan modelos, por ejemplo, de la antropología cultural, para analizar conceptos como el honor y la vergüenza, tan centrales en el Mediterráneo antiguo, o cómo funcionaban las relaciones de patronazgo, o las dinámicas de las sociedades de alta contextualización, donde mucho se da por supuesto. ¿Y la sociología? La sociología ayuda a analizar las estructuras sociales, los conflictos de grupo, la marginalidad, los movimientos sociales. Se ha aplicado mucho para entender, por ejemplo, el movimiento de Jesús como un fenómeno social dentro del judaísmo del siglo I. O la psicología social para entender la identidad grupal, la memoria colectiva en Israel. Suena muy útil, pero también delicado, ¿no? Usar modelos modernos para analizar sociedades antiguas. Absolutamente. Hay que usarlos con mucha prudencia y autocrítica. No se trata de imponer nuestros esquemas modernos, sino de usar los modelos como herramientas heurísticas para hacer preguntas nuevas al texto y a su contexto. Evitar el anacronismo y el etnocentrismo es clave. Pero bien usados, pueden revelar dinámicas sociales y culturales que subyacen al texto, y que de otra manera no veríamos. Sin duda. Ayudan a reconstruir ese mundo detrás del texto, de una manera más sistemática. Hay grupos de investigación, como mencionas el GISOC, Grupo de Investigación Sociocientífica sobre el Cristianismo Primitivo, que han hecho aportes muy valiosos en esta línea. Vaya panorama. Entonces, resumiendo, no hay un método único, sino una verdadera caja de herramientas. Totalmente. Y lo ideal es la complementariedad. Los métodos diacrónicos nos dan la perspectiva histórica, la profundidad temporal. Los sincrónicos nos permiten apreciar la coherencia y la forma final del texto. Y los contextuales nos abren la ventana al mundo social y cultural que lo rodeó. Cada uno aporta una luz diferente sobre la riqueza y la complejidad de la escritura. Fundamentalmente, sí. Y es importante recordar, como seguro diría Gaitán Briceño, y como insiste Dei Verbum, que estos métodos no son un fin en sí mismos, son medios. ¿Medios para qué fin? Para una comprensión más profunda, más matizada, más fundamentada de la palabra de Dios. Para permitir que esa palabra ilumine mejor nuestra teología, nuestra predicación, nuestra vida de fe. Como dice Dei Verbum 24, que el estudio de la Sagrada Página sea como el alma de la Sagrada Teología. Una meta alta. Y nos deja pensando, ¿no? Queda una reflexión final para quienes nos escuchan. Sí, quizás 2 preguntas abiertas. A ver. Por un lado, ¿cómo podemos integrar hoy, en la práctica pastoral, en la lectura personal y comunitaria, la necesaria rigurosidad de estos métodos con una lectura de fe que realmente transforme la vida?
¿Cómo evitar que la exégesis se quede en un ejercicio puramente académico? Buena pregunta. ¿Y la segunda? Y por otro lado, ¿qué desafíos específicos, teológicos, epistemológicos presenta la aplicación de las ciencias sociales, con sus presupuestos a veces seculares, a un conjunto de textos que consideramos sagrados, inspirados? ¿Dónde están los límites, las tensiones, las sinergias posibles? Preguntas para seguir masticando. Dan para mucho. Sin duda, la tarea nunca termina. Muchísimas gracias por este recorrido tan claro y estimulante por los métodos exegéticos. Ha sido realmente iluminador. El placer ha sido mío. Es un tema apasionante. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que esta conversación les sea de utilidad en su propio acercamiento a la escritura. Ojalá que sí. No olviden, si les ha gustado, suscribirse al canal de Luis Jovel, activar las notificaciones para no perderse nada y dejarnos ese like que tanto nos anima. Eso. Nos encontramos en la próxima. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima.